Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora te escucho perfecto. Magnífico, Nicolás, eres un grande. Lo único que te pido, y así después empezamos de una con el vivo, si puede ser que lo dejes guardado en tu perfil, así lo descargo después para subirlo a YouTube. Vale, vale, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo andas, Antonio? Pues aquí estamos, vamos, de noche intensa, con ganas de comenzar. Me ha costado llegar, la verdad, además de los problemas técnicos. Llega justo, además andamos con el toque de queda aquí en España. Y... Pero bueno, logré llegar. Pero No todo muy terminaste bien. preso, que es lo importante. Eso, no me ha parado nadie, no... A pesar de que amenazan mucho, aquí la poli al final no... La policía no nos hace nada. Bueno, si te parece, ahora sí arrancamos de una. Ok, Este vivo que están viendo ahora la gente, tanto por la cuenta de Antonio como por Macho Patriarcal, la mía, va a ir después al canal de la Resistencia Radio, que es un proyecto radio y audiovisual que tenemos con Horacio Houston y Herederos. Y yo te conozco justamente porque tenemos un amigo en común que es Ángel Carmona, gran amigo de sí. la Que baja anda por hace aquí, 20 anda por años. aquí. Sí, obvio. Que justamente me pasó el video tuyo hablando del aborto y entonces sobre la cuestión del aborto en Argentina. Entonces, me gustaría preguntarte lo primero para toda la gente que después lo está viendo por YouTube y la gente que se está uniendo es, ¿quién es Antonio a todo esto? ¿Quién es Antonio? A ver. Antonio, no os esperéis, yo no soy ningún famoso para nada. Yo soy un chico español de 18 años que acaba de comenzar la universidad. He empezado el grado, la carrera de periodismo. Y bueno, pues yo vengo de Asturias, que es una pequeña provincia de España. Vivo en la capital actualmente y siempre me ha interesado mucho, de hecho, como estoy estudiando periodismo, siempre me ha interesado mucho el tema opiniones, sí, ¿no? El debate, digamos, y la política, especialmente. La política me fascina, me parece un campo más bien mirada desde un campo filosófico, más que una política de leyes, pero... Y eso, y bueno, luego me dedico a la música también, me gusta mucho la música. Vengo de una familia de 6 hermanos, que eso, bueno, pues también, ¿no? En cuanto a mi postura de la vida y tal. Luego yo soy la verdad que pensaba si decirlo o no, pero yo soy un chico católico, practicante. Me parece que no tiene nada que ver con este tema que vamos a tratar, Nico, no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece que es que, vamos, muchas personas han argumentado contra mí diciéndome, es que, claro, tú perteneces a la iglesia y eres un opresor, ¿sabes? O sea, yo mis ideas vienen por ser quien soy, por cómo creo, por cómo pienso y no por estar donde estoy, más bien, por ser quien soy, sino eso, por ser y no por estar. Entonces esa es una pequeña presentación, no sé qué más Sí, contaros. justamente en esta cuestión de que yo ya sabía que vos eras católico y demás, vos fíjate que la mayoría de las veces, en el caso actual de Argentina, para ya ir poniendo un poco de contexto Sí. en toda esta lucha cultural en la que estamos y demás, la mayoría de los ataques hacia las personas la mayoría de los ataques hacia las personas, más que todo que se dicen ser católicas o de cualquier otro protestante, lo que sea, cualquier religión, suele ser por ese lado, nunca le contraargumentan con un argumento lógico o demás, a pesar de que nosotros todos los argumentos que usamos son biológicos, la cuestión del aborto y demás cuestiones. Mm. Y justamente involucrándonos en todo este tema, me gustaría preguntarte justamente qué te llevó a entrar a todo este mundo de las ideas, de los valores, de la lucha cultural, de decir, nosotros estamos ahora mismo peleando contra todo este progresismo, contra todo este socialismo en España, Mm. contra el PSOE, en Argentina, contra el kirchnerismo y demás. Sí. O sea, qué me llevó a ver? Yo siempre he sido muy, bueno, ya lo digo, yo de carácter, en general, soy activista. Y mis amigos más cercanos lo saben. O sea, siempre he estado en todos los líos posibles, guerreando, a más no poder, porque me parece que es una manera... Sí, o sea, que hay muchas cosas que cambiar, como tú dices, ¿no? Y que nos están engañando. A mí me parece que nos están engañando. Pero sobre todo lo que me motiva, yo siempre he sido un tío y un chico, para los de Argentina, que ha tenido, o sea, tengo de hecho como referente de santos, siempre me ha gustado mucho San Agustín. ¿Por qué? Por el tema de la veritas, ¿no? La verdad. E incluso yo me he metido en la carrera de periodismo por ese tema, porque me parece que la verdad es o sea, vamos, de los aspectos de la vida más importantes. Es una persona que no es verdadera, ni sincera, ni auténtica, no llega a ningún lado. Pero vamos, sea de lo que sea.
incluso si es de izquierdas, o sea, yo, una persona que sea de izquierdas y piense, o sea, de izquierdas, entiéndeme, que piense, que tenga unas ideas Sí, sí. marxistas o de este estilo, si realmente su conciencia le dice eso, vale. Pero luego, sí, y luego también me interesa mucho el tema de, o sea, lo que me ha lanzado a esto es el tema de que existe una verdad absoluta y nadie me lo va a negar. O sea, hoy en día estamos hablando, y lo oyes en todos los lados, las verdades, ¿no? Como si no hubiese una verdad. Y a mí eso no me parece que... O sea, me parece que hay una verdad y no podemos negarla, por mucho que nos engañemos. Una pregunta que no estaba planeada, pero que me gustaría hacerte también es la cuestión Adelante. esta de si justamente vos en el colegio, secundario, bachiller, como se llama en España, ¿me entendés? ¿Sufriste algún tipo de adoctrinamiento o alguna vez alguna pelea con algún profesor o con el mismo sistema centro educativo por pensar distinto? O sea, no, gracias a Dios, yo he tenido siempre, he tenido una educación que, digamos, en un colegio de valores, de unos valores, que son los que yo comparto. No todos, tampoco, porque la gente piensa que por ir a un colegio, digamos, religioso, de unos valores más conservadores, ya vas a pensar como ellos, pero no, porque de hecho yo voy a un tema, a mí me pasaba, yo tenía compañeros en clase que eran muy, o sea, yo soy bastante antiliberal, ¿vale? Entonces, antiliberal en el tema Sí, ideológico, ¿vale? ¿me entiendes? Estamos hablando no Sí, del sí. económico. Entonces, sí que es verdad que incluso, y lo notabas, ¿no? Yo sí que no he recibido ningún adoctrinamiento, pero te dabas cuenta de que incluso gente con unos valores podía caer, e incluso yo, tampoco me voy a sacar de ello. Puedes caer a veces en ideas, pues, nacidas con el liberalismo o con el mayo del 68, que me parece bastante interesante. Tuve el otro día una charla sobre ello y también me parece un tema a tocar. Sí, se ha ido justamente en toda esta cuestión. Vos sos de España, sabemos que la situación en España está muy complicada, está gobernando el PSOE junto a Podemos, izquierda por todos lados, economía destrozada, cultura destrozada y las más cuestiones. Primero y principal, ¿cómo ves a España hoy en día? ¿Y vos crees que se puede llegar a cambiar a futuro justamente la situación española? Más que toda la parte cultural, que es el ámbito en el que mejor nos Sí. pegamos los dos. O sea, yo tengo mucha esperanza. A ver, España actualmente gobierna una coalición, el PSOE y el Podemos, y el PSOE y Podemos. Son dos partidos. El PSOE es un partido socialista, pero digamos socialdemócrata, ¿no? O sea, no es un comunismo, sino, sí, socialismo básicamente casi centro, ¿no? Sin embargo, Podemos, aunque ellos he oído de gente de este partido que no se llaman todos marxistas, pero sí que su base cultural al menos es marxista. Ahí voy con lo del mayo del 68 que mencioné antes, perdona que incida en esto, Sí, sí, obvio. pero cómo se nota que aunque la economía no... Ellos siempre intentan cubrirlo todo con temas económicos, es decir, es que los pobres están viviendo muy mal actualmente, tenemos que meter esta ley. Entonces, con eso logran ganar muchos votantes, pero en el medio de eso te meten pues una ley, la eutanasia, te meten la ideología de género y todo esto. Entonces, lo que decía, yo veo, tengo mucha esperanza. Entonces, a mí me parece que lo bueno de los españoles, y que creo que los argentinos también tenéis, es que somos muy guerreros. Porque, sin embargo, al igual que en Venezuela, o sea, al contrario, perdón, que en Venezuela, que a mí me da la sensación de que son, claramente estoy generalizando, no serán todos así, pero son muy conformistas. O sea, incluso Guaidó, cosa que no se dice, es socialista y es un Sí. personaje que yo he hablado con venezolanos últimamente además que me decían, les preguntaba, oye, ¿cómo anda la cosa por Venezuela? Y me decían, mira, es que les preguntabas por Guaidó y decían, es que yo a Guaidó no lo quiero para nada. Es más de lo mismo y más desastre, ¿no? Entonces yo creo que España tiene dos pilares que a mí me dan mucha esperanza, que son el militar, el ejército. Me parece que el ejército español, gracias a Dios, tiene una historia que es poco corruptible y también tenemos la justicia.
la justicia que de hecho está guerreando bastante actualmente con el gobierno y con todo el tema COVID, digamos, ¿no? Con la COVID y todo esto. Entonces, eh, sí, o sea, de hecho, quería contar actualmente en España, hace 4 o 3 días, ahora mismo no doy justo el día, se aprobó la ley de la eutanasia, por desgracia. Sí, Una ley que, claro, ha salido un nuevo movimiento que se llama Vividores, del cual me estoy informando bastante, que está muy bien, os lo recomiendo a todos. Vividores, lo ponéis en todas las redes y os sale. Y es un movimiento que, claro, se quejan ya no del hecho de que haya eutanasia, sino de que ni siquiera se ha abierto debate. O sea, estamos entrando en un totalitarismo en el que el gobierno, aprovechando la pandemia, va haciendo leyes, decretos ley además, en plan, los aprobamos sí o sí, que sí. nos, que nos coartan la libertad, o sea, y que no nos están haciendo debatir a los españoles entre nosotros. O sea, salga lo que salga, pero al menos que nos dejen debatir, me parece. Yo justo estaba leyendo, justo antes de empezar el vivo, cuando me mandaste si la cuestión es de que justo estaba llegando a tu casa y demás, me puse a leer porque uno de los temas que te había dicho que me gustaría justamente hablar y además la cuestión de la eutanasia en España que se aprobó hace un par de días justamente y veía justo los partidos que habían votado a favor, los que habían votado en contra y veía 198 votos a favor, la mayoría del PSOE, del BNG, del LERC y de Ciudadanos y de Podemos, si no me falla la memoria justamente. Y Sí. justamente en contra de la eutanasia, el PP, Wow. UPN, Vox y algunos diputados y dos diputados que se abstuvieron, según lo que estoy leyendo en fuentes argentinas, aclaro. Eh, Te hago una pregunta. ¿Vos ves que esto, o sea, cuál es el fin de la eutanasia? ¿Por qué proponen la eutanasia en España? ¿Cuál es el objetivo atrás del gobierno y justamente atrás de todo este discurso que usan de la libertad, de decir cuándo morir, cómo morir, suicidio Sí, asistido y todo, las palabras lindas que le ponen? ¿Cuál es el fin último de sí. todo esto? O sea, a mí me parece que al fin y al cabo, y yo siempre he tenido en mi educación, ¿eh? Y yo creo que se da en todas las escuelas, que el Estado es un sistema que organiza política, la política y el territorio, ¿vale? Entonces, me parece que la vida no es para nada política. Por tanto, me parece que el Estado no debería de ninguna de las maneras entrar en... Pero vamos, ni a favor, ni en contra, ni... O sea, el Estado debería alejarse completamente de decidir sobre las vidas. ¿Qué pasa? Que con un Estado bastante intervencionista, como tenemos aquí en España, pues si se aprueban leyes como estas puede acabar en la corrupción, ¿no? Porque tú dices, sí, la libertad del paciente, sobre todo con la eutanasia es más difícil que el aborto, porque la eutanasia, claro, es verdad que ya está la persona decidiendo y cambia, o sea, es otra situación. Pero, claro, ¿quién nos asegura a nosotros que el Estado, además con las ideas que tiene, que son materialistas, es que para ellos la vida no tiene sentido? La vida no es más que... Somos como animales no racionales, o sea, como el resto de los animales, y estamos aquí, comemos, bebemos, disfrutamos y adiós. Entonces, claro, yo entiendo que con esa mentalidad de que la vida es una, y perdonadme, una mierda, digo, Sí, sí. si piensas que la vida es una mierda y no tiene un sentido y tu único sentido es pasarlo bien, solo disfrutar, y no tienes nada más trascendente, pues me parece claro, que unos hombres que piensan eso, hombres y mujeres, pueden terminar decidiendo ellos por las personas. Y puede ocurrir que pues cuando haya un enfermo en coma, como ya ha pasado con médicos, y luego se escudan y mediante leyes consiguen salir sin problema y sin ninguna condena, eh, pueden terminar diciendo, pues esta persona no nos aporta nada, es un lastre para nuestra economía, porque realmente hablando en términos económicos, una persona que está en coma no vale la pena, porque es dinero perdido. Entonces, entiendo que un gobierno que piensa así puede terminar acabando con las vidas decidiendo ellos quién se queda y quién no. Como ha pasado con la situación del COVID a veces, ¿eh? Que se llenaban los hospitales y veías que cogían a una persona y a otra no. Y decías, ¿por qué? Sí. Y justamente referido a toda esta cuestión, viendo un poco también en contexto la situación económica española, los inviernos demográficos europeos y demás, desde acá, desde Argentina,
estamos copiando casi calcado todo el camino del fracaso europeo y del fracaso español en el sentido de la cultura. Podríamos decir también que justamente esta ley de eutanasia, uno de los objetivos es intentar salvar el sistema jubilatorio de España en este caso, ¿o no? ¿O eso no tendría Sí, nada que ver sí, con y eso? estoy totalmente de acuerdo. O sea, me parece que es una, tú mismo lo has dicho, lo que decía, ¿no? Económicamente no vale la pena. Últimamente llevamos ya años con personas mayores protestando en que sus pensiones o su jubilación no eran lo suficiente para vivir bien. Entonces, el Estado, aprobando esto, puede conseguir que las pensiones bajen. O sea, que no haya tanto colapso, ¿no? Es decir, de dinero Sí. a la hora de gestionarlo. Justamente como te decía, podemos ver desde Argentina en este caso, pero desde casi toda Latinoamérica me animaría a decir, que vamos copiando calcado el sistema europeo, la cultura europea. Y justamente yo te conozco a vos por el video que me manda Ángel, en el cual vos haces un video hablando de la cuestión pro vida, justamente en contra del aborto en Argentina, que justo estaba votando un diputado. Eh, ¿Por qué decidiste hacer ese video? ¿Por qué meterte justamente en Argentina con la ley en contra del aborto, opinando a pesar de que sos de España en la cultura argentina y demás? Sí. O sea, yo nunca he estado en Argentina, pero sí, sí, vamos, si queréis invitarme estoy encantado, Pero Tenés la siempre he puerta tenido... abierta a la radio sin problema y el asado lo tenés garantizado, no te hagas la Sí, papel. sí. No, siempre he tenido como referente a Argentina porque me parece que aquí en España llevamos con la ley del aborto ya bastante tiempo, Sí. aprobada. Entonces, como hay pocos países que actualmente no tengan el aborto en sus leyes, pues Argentina es uno de ellos. Bueno, hasta esperemos que nos apruebe, recemos porque nos aprueben. Pero, pero me parece que ese espíritu que tenéis los argentinos de a mí no me engañáis y salís a la calle y lo dais todo. Y además pasa una cosa, porque aquí en España suele ocurrir que la derecha es como más moderada en cuanto a protestar, o sea, es como que no se atreve a protestar bien y la izquierda sí. Y de hecho es gracioso porque la izquierda critica a veces a la derecha y son ellos los que habitualmente son violentos. O sea, tú cualquier manifestación, coges manifestaciones y manifestación en favor de la unidad de España y ves a la gente con su pancarta quieta caminando. Ves la de los antifascistas o la de los comunistas y dices, o sea, ¿qué está pasando, no? Tíos quemando contenedores, pegando a los policías. Bueno, de hecho sí, ha habido casos de... Sí, sí, es que la policía recibe por todos los lados, luego se quejan de los antidisturbios, Sí. pero me pareció, o sea, yo viendo los vídeos de Argentina últimamente, a los celestes, dándolo todo en la calle, con la policía golpeándoles. O sea, el hecho de ver a la policía golpeando a la gente prohibida, eso en España nunca va a pasar. Digo, ¿por qué? Porque suele ser más moderada. Entonces, ese espíritu guerrero es lo que me llama la atención. La cosa es que yo venía en bus, voy a contar por qué se me ocurrió subir solo ese vídeo. Sí. Yo venía en bus desde la universidad, acababa de acabar la universidad, ese día ya había acabado mi jornada y volvía a mi casa. Y me llegó la notificación, El País, El Mundo y todos los demás periódicos. Aprueban en Argentina, en el Congreso de los Diputados, la ley del aborto. Y claro, yo dije, hasta las 14 semanas, si no me equivoco. Sí. Y yo dije, uff, uff, porque a mí es un tema que me toca mucho, porque yo pienso, joder, es que estamos hablando de bebés, o sea, de vidas, es que ¿cómo podemos ser tan frívolos? Y yo pensé, no puede ser que nos estén... Claro, yo pensé, joder, yo mi referente, que es Argentina, cómo son de guerreros, cómo luchan en favor de la vida, como caiga, o sea, como caiga Argentina, es que esto es un desastre, ¿no? Esa frase que digo, si Argentina cae, caemos todos. Entonces dije, mira, de hecho lo recé, pero dije, mira, creo que tengo que subir este vídeo. Dije, me van a dar, incluso gente cercana me va a atacar, pero me parece que es necesario subir este vídeo y dar una visión de, oye, que esto no pasa en Argentina, que pasa en todo el mundo, por favor, despertemos ya, ¿no? En plan...
Y luego casualmente aprobaron la ley de la eutanasia hace poco. Es que a mí eso me pareció horroroso. Entonces por eso subí este Sí, vídeo. Y sobre todo también para animar y apoyar y decir, o sea, levantémonos, ¿no? Podemos despertar todos a la vez. Lo bonito es que despertemos todos a la vez. O sea, no que vayamos por focos, lo que decía, el que no sea el último bastión en Argentina, sino que nos pongamos de acuerdo de manera internacional, casi como si fuese una ONU, en favor de la vida. En plan, se tiene que acabar el genocidio. Es un genocidio, no hay otra palabra. Y se tiene que acabar ya. obvio. Entonces me parece que es eso. Por eso lo subí. Justamente vos sabés que mientras hablaba yo me acordaba, porque desde Argentina ¿Sí? nosotros lo vemos de otra forma, no tenemos la misma visión que podés tener vos justamente desde España, que Sí. lo ves externamente, por así decirlo. Y hay una cuestión que tenés razón y es en alguna parte del sector prohibida, obviamente, pues también está el sector prohibida como, como la parte de la derecha española, entre muchas comillas, tibia, como le solemos decir acá, pero también está el sector más reaccionario, si se le puede llamar así. Y yo recuerdo, si mal no fallo la memoria, en el 2018, de ley, vos te debes acordar también que automáticamente a los pocos días, semanas, hubo manifestaciones en Francia por la vida diciendo copiemos el modelo argentino. En Estados Unidos fue Mm. una gran marcha, la marcha pro-life, que le llamaron a que hasta fue Sí. el presidente Trump y demás. Y justamente refería a todo esto, más concreto todavía, te voy a hacer la pregunta. Eh, ¿Qué te gustaría que vos dijeras? Me encantaría copiar esto del sector pro vida, esto de la sociedad argentina, para llevarlo ya sea a España o al mundo occidental en sí. Que vos dijeras, esto es el modelo a seguir en tal cosa que Argentina hace bien. Porque siempre estamos con la idea de que Argentina está destruido económicamente, está lleno de Sí. corruptos y demás. Mira, en primer lugar, yo me traería a España, ¿vale? Esto va a sonar gracioso, pero yo me traería a España a los pro vida argentinos y a los pro aborto argentinos. No es lo mismo un abortista de Argentina, un pro aborto de Argentina, esto es interesante, que un español. Da la casualidad de que yo investigando siempre, pues Lupe Batallán, me gusta mucho, Agustín Laje, sí, todos estos, he estado mirando mucho de ellos e incluso los debates del Congreso. Y me doy cuenta de que hay una diferencia grandísima, que es el hecho de que en Argentina me da la sensación, corrígeme si me equivoco, Sí. las dos partes piensan que el aborto es un problema. O sea, entiéndeme, que las dos lo ven como un extremo. De hecho, en el debate Sí, en el que sale el diputado, no sé cómo se habla, el de Salvemos las dos vidas, Luis, ¿era? eh, de que diputados fueron 200 y pico en Sí, total, pero no hay sé uno, cuánto. es que se hizo famoso el vídeo de uno que sale hablando, es así como mayor, y que el pobre ya estaba gritando casi, ya no podía. Tiene un discurso muy bueno. Que habla Es sobre el, justamente Soros y todo esto, el nuevo orden mundial, el globalismo y demás. Ese es Francisco yo, Sánchez, sí es ese. Puede ser que me equivoque. pues igual es ese, igual es ese. Bueno, la cosa es que me parece que eso, que viendo estos debates, la gente decía, pues que el aborto es un tema muy duro. Y aquí en España, sin embargo, te pones a hablar del aborto y el único o sea, y oyes unas burradas, pero por parte de los dos lados a veces, ¿eh? O sea, me Sí. parece que también debemos aprender a empatizar. O sea, me quedaría con la empatización argentina de que, joder, que es una persona, son dos personas, sabemos las dos vidas, como decís. Y, y luego también me traería, pues, ese carácter, ¿no? Lo que dije, el carácter de, hey, a mí no me engañas, o sea, no vas a comerte mi terreno y defender a tope. Pero yo creo que esas son las dos cosas que me traería a España de, de vuestra lucha. Justamente siendo un poco en esta cuestión de toda la cuestión pro vida y demás, supongamos, porque a ver, hay gente, hay asesores con los que hemos estado hablando que dicen que la ley pasa, o sea, que se apruebe el aborto, otros que no, otros que hay un empate técnico, o sea, el único día que lo vamos a saber va a ser cuando se vote a favor o en contra, justamente. Y yo tengo una pregunta, ¿qué pensás que va a pasar, ya sea que la ley se apruebe o que la ley no se apruebe justamente? ¿Qué pensás que va a pasar después? O sea, van a pasar dos cosas. Es obvio que va por los dos lados, sea lo que sea. Eh, Me parece que si se aprueba, por desgracia, yo creo, ¿eh? No,
pero por desgracia no va a ser igual que si no se aprueba. O sea, creo que si no se aprueba, eh, van a demostrar su poca compostura, digamos, los y las pro aborto, ¿no? Van a sacar sus fieras, digamos, a la calle, porque son como bestias. Es que a veces son como bestias, o sea, salen, digo, pero parece que te van a comer, ¿no? Que salen ahí, "Ah, derecho a decidir", la canción, ¿no? La del violador, eres tú, y todo eso. Temazo. Claro, y sin embargo creo que no, o sea, que si no se aprueba, que si se aprueba, por desgracia, como nosotros somos personas, o sea, a veces nos comportamos como personas, que es lo bueno, va a ser diferente y va a haber más lucha. O sea, me parece que va a haber más diálogo si no se aprueba, o sea, si se aprueba, perdón, que si no se aprueba. Si no se aprueba, creo que va a comenzar una revolución, porque es que es lo que es la manera que tienen ellos de solucionarlo todo. Armas y a la calle. Y a matar al primero que pille porque no piensa como yo. Y, y sin embargo, de la otra manera, además, viendo lo que valoran la vida, poco les importa hacer eso. Y sin embargo, yo creo que de la otra manera va a haber más diálogo, más, oye, daros cuenta de verdad que es que no lo hacemos en contra de vosotros, no sois nuestros enemigos, sois nuestros compatriotas y queremos que os deis cuenta. Es lo que me... Bueno, y Sí, luego tema gobierno, pues me parece que, hombre, supongo que habrá un cambio de votos increíble en Argentina. O sea, no sé yo si... Es que no sé actualmente cuánta gente no vota o cuántos votantes hay de todo el espectro de habitantes, pero me parece que, hombre, cambiar va a cambiar las cosas. Sí, o sea, la gente pues votará más. Habitualmente cuando pasa esto, lo curioso, y pasa sí. en España también, es que aprueban una cosa y de repente ganan los que estaban en contra de esa aprobación o aumentan en escaños. ¿Por qué? Sí. Porque la gente despierta. La gente despierta y hay mucha gente que no vota y dice, bueno, yo voy a votar sí o sí porque me parece que no, que hay que acabar con esto, ¿no? Como pasó en España con Vox, por ejemplo. El auge de Vox, bueno, este gobierno está gobernando, no quiero echarle la culpa a Vox, pero por culpa de Vox, digamos, por el hecho de que salió Vox adelante y la gente comenzó a votar a la izquierda en masa. O sea, votantes que dices, es que no salen de casa porque son unos perezosos, pues votan solo porque empezaron a hacer campaña, además campaña falsa, de estos piensan de tal manera y nos quieren quitar esta libertad. Y la gente despierta. Cuando ganan unos, despiertan los otros. Entonces es como un bucle, a veces la política. Pues a mí me parece que está un poco mal el sistema electoral. Una pregunta que no la tenía, pero justo estaba también estudiando acá Twitter y demás y veía los afiches de vuelta. No sé si viste la campaña que se hizo ayer, Provida, mostrando justamente lo que el proyecto permitía. Por ejemplo, si el nene tiene síndrome de Down, lo podés abortar, el proyecto te permite Ah, abortar sí, para bajar la sí. Me dices la de pobreza los y demás. carteles verdes. Exacto, Ah, esa sí, salió sí, con la me campaña gustó Provida. mucho. Me gustó mucho. ¿Qué opinas de esa campaña justamente de jugarle al, por así decirlo, de mostrarle al sector verde todo lo que está permitiendo si se llega a aprobar la ley? ¿Qué opinas de toda esta Sí, sí, sí. campaña? Que algunos la O sea, me pareció magnífica por el hecho de, bueno, la de, sobre todo, me quedo con dos, ¿vale? Dos de los carteles que me sí, encantaron. El de la pobreza, sí, o sea, el de la pobreza me pareció magnífico, que no sé si decía que como hay pobreza acabemos con los pobres o algo así, ¿no? En plan, si sí, acabamos algo con así. las vidas de los pobres, como era el mensaje, ¿no? Es que es la verdad, es que o sea, estás queriendo dar buena vida y matas a otros, ¿no? Matemos a los niños pobres o a las familias. Y luego me gustó mucho el de los síndrome de Down. ¿Por qué? Porque actualmente, yo no sé qué ha pasado, pero de repente, sobre todo en España, no sé cómo anda en Argentina, pero también hay mucha campaña últimamente en plan, de inclusividad, ¿no? De que la discapacidad, oye, que a pesar de alguien ser discapacitado, puede llegar a algo, ¿no? Y tiene sus oportunidades y todo esto.
Entonces, con esto es gracioso porque la gente comenzó aquí en España a hablar muy bien de los síndrome de Down, que yo hablo bien, no, que no penséis, Sí, yo hablo bastante bien, pero la gente se comenzó entiende, se entiende. a decir, es que los síndrome de Down pueden llegar a mucho y a poner ejemplos, ¿no? Hay un empresario aquí en España, bueno, uno que trabaja en recursos humanos, no me acuerdo, Pablo se llama, creo ahora mismo, no me viene el apellido, pero y luego yo conozco también síndrome de Down trabajando en, sí, en supermercados y muy grandes, ¿no? Dándolo todo. Y entonces se creó este ambiente. De hecho, hay un vídeo en la televisión de Risto Mejide, que es un presentador español que cae bastante mal, en el que invitan a una persona que se llama Arcadi Espadas, el fundador de Ciudadanos, uno de los fundadores, un partido de España, eh, que por lo visto tenía un tuit insinuando que le parece mal que los padres tengan a niños discapacitados. Es cierto que en defensa de Arcadia Espada está súper manipulado ese tuit. Y además, en el programa llevaron al padre de un síndrome de Down a defenderse en contra de este tuit, ¿no? En plan, joder, qué barbaridad Sí. dices. Y lo gracioso es que todo ese programa y el mismo Risto son pro aborto. Entonces, a mí no acabo de comprender cómo puede ser pro aborto y hablar de que los síndromes de Down pueden llegar a mucho, que hay que tenerlos, que de verdad es una alegría, una felicidad, que comparto todo eso, pero a la vez, eso, ¿no? Terminar con ellos porque son un problema. Entonces, es una incoherencia increíble. ¿Cómo, sí, ¿no? ¿Qué pasa? Un síndrome de Down sí. O sea, es el decidir. O sea, la gente actúa como dioses. O sea, un síndrome de Down sí, pero alguien que tenga una discapacidad, autismo, o que ande en silla de ruedas desde pequeño, porque esos no, porque molestan mucho, ¿no? O sea, es como un ambiente de incoherencia, hipocresía, que ni ellos saben lo que dicen. O sea, tienen un discurso memorizado. Por eso, entonces me gustó mucho la campaña, me quedo con esos carteles. Sí, y justamente hablando de la hipocresía y demás cuestiones, acá en la Argentina, si has escuchado algunos de los argumentos pro aborto de los diputados o de los presentadores y demás que fueron a defenderlo, la mayoría siempre decían lo mismo: patriarcado, violencia de género, pobreza y discapacidades. Siempre Sí. tenía alguno de esos cuatro palabras, lo tenían todos los discursos de cajón. Y justamente se llenan hablando de los pobres y demás cuestiones y todo eso, y cuando vos haces las encuestas, cuando vos te acercás a los bajos y más humildes, donde viven los pobres, justamente, que te garantizo que ninguno nunca pisó uno, de todos los que argumentan, igual que el gobierno tampoco se llena la boca hablando ni nunca fue a pisar un bajo y de eso, vos hablas con la gente y te puedo garantizar que son la gente más provida que hay, por lo menos en Argentina. Son los últimos que quieren abortar a los hijos, justamente pues saben que gracias a ese hijo ellos pueden llegar a salir de la pobreza, porque es otra entrada de plata a futuro, cuando cumple 18 años, para las familias justamente, y por eso las marchas providas, si vos te fijas, más que todo desde España lo pueden ver muchísimo, la marcha provida la mayoría es clase media, clase baja, gente trabajadora, como nosotros le decimos el laburante, el obrero español lo que sería, justamente son todas marchas de toda esta gente, en cambio las otras son toda marcha de, no sé cómo le dicen allá en España, pero bueno, de la burguesía, por así decirlo, del Sí, la séquito, como lo burguesía, decimos nosotros, los conocidos. exacto, de todas las nenas progres que viven en barrios acomodados, lo que sería Madrid y demás cuestiones, ¿viste? Y justamente si te parece, porque ya deben ser allá casi la 1 menos cuarto de la mañana, si no me falla la Sí, ¿no? memoria, si no me falla la cabeza, perdón. Si te parece, primero muchísimas gracias por el vivo, Antonio, con muchísimo Nada, cariño en el tía, tío. corazón. Eh, y ya, si te parece, ¿qué mensaje final le decís a los argentinos, a los españoles, a la cultura occidental, el que esté escuchando esto acá o por YouTube después? Ok. Entonces, solo quería dejar clara una cosa que llevo pensando toda la semana. Eh, a ver, mensaje final. Esto. Eh, ¿Quién determina la vida y qué campo, ¿vale? Esto para que lo pensemos todos en nuestros argumentos. ¿Y qué campos son los que determinan cada cosa? Es decir, muchas veces te usan el argumento de la ciencia. Es que no, si te paras a mirar, aún en este periodo justo no hay corazón, ya no está formado, tal. Entonces, ¿realmente es la ciencia quien determina
Vale, puede determinar qué órganos nace, qué órganos se forman, pero puede determinar quién es persona. O sea, no hablemos de humano, sino de persona, como el ente. Una persona con alma, ¿no? El alma, hablemos del alma. O sea, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Y me parece que tenemos que pensar o sea, que la vida para unos es una, para otros no. Pero justo por ser una, para empezar, deberíamos vivirla mejor. Para los que creen que no, que es una solo. Pero para los que creemos que no, también, porque tenemos que ganar, salvar a mucha gente. Entonces, me parece que la vida es el primer derecho. Entonces, antes que el derecho a decidir, sobrado, antes que la libertad, yo prefiero vidas esclavizadas a, a que no haya vidas. Porque es que la vida es el sustento de todo, o sea, no podemos engañarnos. Entonces, creo que todo esto del aborto y la eutanasia ha aumentado porque queremos, porque vivimos en una sociedad que teme al dolor. O sea, mi mensaje final a esto que voy es el alma, centrémonos en el alma, o sea, no somos solo materia. Y párate a pensar, o sea, párate a pensar un momento en tu cuarto, siéntate y reflexiona un poco. Y te darás cuenta de, yo no soy un animal, no soy un animal más. Y luego, creas o no, esto creas o no. Y luego el tema del dolor. ¿Hasta dónde podemos llegar por sufrir, ¿no? O sea, claro, es que si tu vida se basa en placeres y en, sí, en vivir de mala manera, ¿no? Porque es de mala manera eso de, pues, todo el día de fiesta, sí, ¿no? Ya me entendéis. Si tu vida se basa en eso, a la mínima de un dolor, ¿de qué te sirve tu vida? Si tu sentido está en el placer, o sea, tu sentido está en el placer, el contrario es el dolor. Se desaparece el placer, queda el dolor. El sentido ya no está. Es normal que la vida la queramos quitar. Sin embargo, si... Sí, claro, es que mi referente no es el de, y quiero que no, no quiero meterlo, pero claro, Jesús, Jesucristo, es un ejemplo, ¿no? Para los creyentes. Y pongámonos que para los que no creen, si hay alguien aquí que no, o los que no creen que estén en el directo, pongámonos como que es una historia ficticia, ¿vale? Pero me parece un ejemplo a seguir, aunque sea para algunos algo ficticio, el morir por los demás, ¿no? O sea, el dolor vale la pena. Con eso quiero terminar. El dolor vale la pena y el dolor no es un lastre. Me he visto vídeos, los vídeos de vividores que os recomiendo, y ves gente que anda en silla de ruedas, gente que está en su cama todo el día, que lo único que hace es girar los ojos o cerrar las pestañas. Y piensas, ¿y estas personas viven mejor que yo? Viven mejor que yo y viven más la vida. Son personas que se despiertan y dicen, o sea, ¿qué voy a hacer hoy? O sea, ¿cómo me voy a comer el mundo hoy? Y sin embargo nosotros, que a veces nos duele la tripa, y nos despertamos y, ¡ay, qué dolor! Y ya nos queremos dormir otra vez, no quiero volver. O sea, la manera de el dolor no nos quita nada. O sea, el dolor es un enemigo al que hay que combatir. Y combatirlo viviendo con él, como con todos los enemigos. En una batalla no puedes prescindir de tus enemigos, ya no sería una batalla, sino. Por tanto, me quedo con eso. Y con que, por favor, reflexionéis esto. Y además, darte muchas gracias, Nicolás, por este pedazo directo, que de verdad que yo hablo de corazón, o sea, mis argumentos pues son, es que muchos se basan en el sentido común, porque es que me parece que una vida, si sale una vida de algo, ¿por qué no iba a ser vida de lo que viene? ¿No? No necesitas ningún argumento más, ¿no? O sea, ¿qué narices intentas plantearme? No sé, yo el otro día se lo decía a un amigo en plan broma, le decía, o sea, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió decir? Por eso yo creo que todo el tema del aborto nace de el hedonismo, de es que el dolor no mola. Porque realmente te paras a pensar y dices, o sea, ¿qué se le ocurrió a la primera persona? A la primera persona que dijo, es que esta situación me supera, voy a acabar con la vida de este o de este señor.
O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué? O sea, si la vida surge, o sea, si tiene su evolución, además tanto que hablan de la evolución, ¿no? Dices, si tiene su evolución hasta nacer, ¿por qué de repente ahora dudas de que haya una vida, ¿no? O sea, me parece que toda la vida hemos pensado eso y de repente un loco, por el hedonismo, se le ocurrió decir, pues vamos a acabar con lo que nos da dolor, ¿no? Y eso. Y luego terminar también, perdóname que diga, el tema de Sí, las no, violaciones, ¿vale? Es que nos hablan mucho del argumento y en Argentina lo he oído muchísimo, por todos los lados. Es que la violación, claro. Mira, para empezar, yo no sé, yo tengo 4 hermanas, ¿vale? Supongo que no voy a condenar que no haya violaciones, habrá violaciones y hay que condenarlas y es un tema muy duro. A mí me parece que es un asesinato de la dignidad de una persona, pero, pero es que las violaciones son casos únicos. Entonces, no puedes generalizar y meter una ley a toda la sociedad según un caso único. Además, me gusta mucho el argumento que oía Lupe Batallán, y supongo que usarán mucho los pro vida allí, eh, que una violación a veces cubre, o sea, que un aborto cubre una violación, porque muchas veces es el violador el que lleva de la mano a esa chica a abortar. Entonces, termino con esto, de verdad, no os doy más la chapa que la gente aquí de España quiere dormir. Y, y nada, que ánimo, de verdad, a los que creáis rezar y luchar, a Dios rogando y con el mazo dando, dice el refrán. Y, y a los que no creáis, igual, ¿eh? O sea, me encantaría, de verdad, que el movimiento pro vida aumente en cuanto a gente que no crea, porque me parece que también tenemos que abrirnos más con eso y que, y que luchemos por la vida y nosotros mismos empecemos, me parece que el primer argumento es vivir bien y amar la vida y amar a los demás. De esa manera haremos que la sociedad aprecie la vida. Y nada más. muchísimas gracias de vuelta, Antonio. También como pide, vale, dejar el vivo guardado así, también va por YouTube de la Perfecto, Resistencia perfecto. Radio. Y bueno, un saludo muy grande desde la España chica, diríamos, ¿no? Igual. Pero bueno, Y nada, os tenemos en el desde mi corazón. patria. Discúlpame, pero acá me sale el corazón argentino siempre. Igual. Así que bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches y bueno, muchísimas gracias por todo, Antonio. Igualmente. Ya te mando un Buenas saludo más tardes, grande buenas noches a los de desde siempre. Argentina. Y cuando queráis invitarme, encantado. Muchísimas gracias. Adiós, Nicolás. Nos vemos.